En la oscuridad opresiva de una madrugada de octubre de 1698, el viento helado atravesaba los muros de piedra de la hacienda San Sebastián. Entre los cañaverales se escuchaba el crujido metálico de cadenas arrastrándose y los gemidos de cuerpos agotados que apenas conservaban fuerzas para respirar. Los capataces dormían en camas de madera tallada, rodeados de botellas de vino y armas cargadas, mientras en los barracones 100 almas se hacinaban en un espacio destinado para 30, respirando un aire enrarecido por sangre, sudor y excremento. Por más de 2 décadas, San Sebastián se había convertido en el símbolo del terror sistemático en la Nueva España. Su dueño, don Sebastián de Montemayor, había transformado la hacienda en un laboratorio de crueldad. Su filosofía era simple: un esclavo útil es un esclavo quebrado. Para ejecutar esta doctrina dependía de 6 capataces mestizos cuya reputación se extendía más allá de los valles. Eran hombres cuya crueldad se había convertido en leyenda. Tomás el Quemador Vázquez, experto en marcar con hierro candente. Rodrigo Santana, el sádico de los látigos que rezaba mientras desgarraba la carne de los cuerpos. Luis el Quebrador Herrera, capaz de romper huesos con precisión quirúrgica sin causar la muerte inmediata. Antonio Méndez, inventor de tormentos como la Escuela del Sol, donde ataba a los rebeldes bajo el calor ardiente mientras insectos devoraban sus heridas. Los hermanos Gaspar y Fernando Ruiz, verdugos inseparables que hallaban placer en competir por quién arrancaba más gritos en menos tiempo. Sus nombres se susurraban como si fueran demonios. Para los esclavos, cada amanecer no significaba vida, sino una prolongación del tormento. El aire matutino estaba cargado con 3 olores permanentes: la dulzura engañosa de la caña, el hierro oxidado de la sangre y la putrefacción de heridas gangrenadas. Incluso los pájaros habían abandonado los árboles que rodeaban los barracones. Ni los animales toleraban el eco constante de los lamentos humanos. En medio de ese infierno vivía Kwame, un joven de 19 años arrancado de la Costa de Oro y vendido como mercancía. Había llegado apenas 2 años atrás, pero su espíritu ardía con un fuego que ni las cadenas ni los latigazos habían podido extinguir. Tenía una hermana, Ama, de apenas 14 años, cuya dulzura infantil era una chispa de esperanza para muchos en los barracones. Pero todo cambió la mañana en que Rodrigo Santana la eligió como su presa. Durante 3 semanas la violó repetidamente en el granero, exhibiendo su poder frente a los demás capataces. Ama, en un acto de resistencia silenciosa, fingió enfermedad para escapar de otra agresión. La reacción de Santana fue brutal. La arrastró de los cabellos frente a 80 esclavos reunidos en el patio central, la golpeó hasta fracturarle costillas y finalmente la violó allí mismo, bajo las risas de sus colegas. Kwame intentó intervenir, pero fue inmovilizado por orden de Tomás Vázquez, quien colocó un cuchillo en el cuello de la niña para obligarlo a presenciar la escena. La impotencia lo desgarró mientras las lágrimas se mezclaban con la tierra polvorienta. Esa noche, Ama murió en sus brazos, desangrada por las heridas internas. Sus últimas palabras, susurradas en lengua tui, fueron una maldición y un juramento. Nana, que nuestra sangre sea vengada por el fuego que devora a los demonios. Aquella frase se convirtió en un eco que recorrió los barracones, encendiendo en silencio un fuego colectivo. La muerte de Ama no fue un hecho aislado. Fue la chispa que transformó el dolor en voluntad de venganza. Durante las semanas siguientes, los esclavos comenzaron a reunirse en el pudridero, la choza donde los moribundos eran abandonados a su suerte. Bajo la apariencia de cuidar enfermos, tramaba la rebelión. Allí, entre cuerpos febriles y gemidos, nació el plan más osado jamás concebido en la hacienda. La estrategia no surgió del azar. María Conceição, una mujer angoleña de 34 años que había perdido 4 hijos bajo el látigo, tomó el liderazgo intelectual. Su memoria era un archivo viviente. Conocía los hábitos, debilidades y secretos de cada capataz. Sabía que Tomás Vázquez caía inconsciente 2 veces por semana después de beber en exceso, que Santana desaparecía los viernes en un granero apartado para visitar a un amante, que Herrera caminaba solo durante sus episodios de insomnio, que los hermanos Ruiz se bañaban sin protección cada domingo en el río. Los hemos observado durante años, susurraba María a los demás. Ellos creen que somos bestias, pero hemos aprendido cada uno de sus pasos.
Conocemos cuando duermen, que temen, donde son más vulnerables. Y usaremos su propia soberbia para destruirlos. La conspiración comenzó a tomar forma. Zuberi, un herrero nigeriano de 47 años, fabricaba en secreto cuchillos con herramientas agrícolas, cadenas reforzadas como garrotes y recipientes para aceite hirviendo. Otros esclavos recolectaban piedras, sogas y hasta astillas de madera que podían convertirse en armas improvisadas. Cada hombre, mujer y niño tenía un papel asignado. Unos vigilarían, otros distraerían, otros atacarían directamente, y los más jóvenes se encargarían de evacuar a los ancianos hacia los túneles subterráneos. El plan era claro: capturar vivos a los 6 capataces en una sola madrugada frente a toda la comunidad esclava. No bastaba con matarlos. Había que ejecutarlos con el mismo fuego y dolor que ellos habían infligido durante décadas. Sería un acto de justicia ancestral, un juicio público donde el verdugo sería la memoria colectiva de 350 almas. La fecha elegida fue la luna nueva del 31 de octubre de 1698. La oscuridad total sería la aliada perfecta. Mientras la noche se acercaba, un silencio extraño comenzó a dominar los barracones. Ya no eran solo lamentos, sino miradas de complicidad, respiraciones contenidas, cuchillos breves que se apagaban al menor ruido. El miedo se había transformado en determinación. El juramento de Ama había florecido en cada corazón. Y cuando el reloj invisible de la madrugada marcó las horas finales de aquel mes, Kwame levantó la voz en un susurro que recorrió la choza como un trueno contenido. El fuego que ellos usaron contra nosotros. Hoy será el fuego que los consuma. La rebelión estaba lista. 31 de octubre de 1698. La luna nueva había dejado el cielo envuelto en una negrura absoluta. Ni una estrella iluminaba los muros volcánicos de la hacienda San Sebastián. El silencio era tan espeso que cada crujido de madera parecía un presagio. Entre las sombras, 18 hombres elegidos se movían como espectros. Sus pies descalzos apenas levantaban polvo húmedo del suelo. Era la avanzadilla de una operación que los esclavos habían bautizado como Fuego Vengador. Al frente iba Kwame, con el rostro endurecido por semanas de planificación y la memoria de su hermana ardiendo en su pecho. A su lado, Zuberi cargaba un hierro candente recién forjado, aún frío, pero destinado a marcar la carne de los verdugos. María Conceição, aunque no portaba armas, caminaba entre ellos con la mirada fija. Su papel no era atacar, sino dirigir con la precisión de una estratega veterana. El primer demonio. El objetivo inicial era Tomás, el quemador, Vázquez. Tal como María había predicho, se hallaba profundamente dormido, víctima de su propio alcoholismo. Su habitación apestaba a vino derramado y a carne sudorosa. 6 esclavos entraron en silencio. Uno de ellos tapó la boca de Vázquez con un trapo empapado en aguardiente. Otros lo sujetaron de brazos y piernas, mientras las mismas cuerdas que él usaba para atar esclavos rebeldes apretaban ahora su piel. Vázquez abrió los ojos justo a tiempo para ver la sombra de Kwame inclinándose sobre él. Reconoció esos ojos, los mismos que había visto llorar impotentes cuando marcó con hierro candente a una niña. Tragó saliva y balbuceó. Podemos negociar. Les daré dinero, libertad, lo que quieran. Kwame acercó el hierro al rostro del verdugo y murmuró con calma helada. No hay precio para la justicia. Hoy sentirás lo mismo que diste. Fuego y dolor. El cuerpo del primer demonio fue arrastrado hacia el patio central, envuelto en sábanas como un animal cazado. La casa de Santana. Mientras tanto, otro grupo se desplazaba hacia los establos. Rodrigo Santana, borracho y vulnerable, estaba orinando contra una pared de madera cuando sintió que algo frío le presionaba el cuello. 8 esclavos lo rodearon como lobos. Santana intentó alzar el látigo que siempre llevaba en el cinturón, pero una cadena de hierro le atrapó la muñeca con un tirón seco. Perros, ¿saben quién soy yo? El virrey me protegerá. Ustedes morirán todos, gritó. Su voz se apagó en un gemido cuando una piedra le golpeó el estómago, dejándolo sin aire. Lo ataron con cuerdas y lo obligaron a caminar tambaleante hacia el patio, donde ya lo esperaba Tomás, llorando como un niño. El quebrador. Luis el Quebrador, Herrera caminaba bajo la madrugada como solía hacerlo, víctima de su insomnio crónico.
Nunca imaginó que la oscuridad aquella noche no lo protegía, sino que lo condenaba. 8 sombras emergieron de entre los establos, rodeándolo con cuchillos y garrotes. ¿Qué quieren de mí? ¡Atrás!, gritó mientras intentaba retroceder. Suberi le mostró una vara de madera con marcas de huesos quebrados. Esto lo usabas para demostrar tu ciencia. Hoy te enseñaremos lo que significa que se rompa tu destino. Herrera forcejeó, pero pronto sus brazos quedaron atados detrás de la espalda, arrastrado como bestia al mismo patio donde los otros aguardaban. Antonio Méndez. En la casona del sur, Antonio Méndez dormía profundamente cuando una soga se deslizó alrededor de su cuello. Se despertó sofocado, con manos ásperas sujetándolo. Intentó gritar, pero el nudo lo ahogaba. «No, no, yo solo cumplía órdenes». Alcanzó a balbucear, los ojos desorbitados. Las mismas manos que habían aprendido a sufrir bajo su invento, la Escuela del Sol, ahora tiraban de la cuerda. Fue arrastrado por el suelo pedregoso, dejando un rastro de sangre en las piedras, hasta ser lanzado al círculo creciente de cuerpos capturados. Los hermanos Ruiz, Gaspar y Fernando Ruiz, acostumbrados a trabajar en dupla, fueron capturados juntos. Habían compartido cama aquella noche y despertaron con cuchillos en las gargantas y antorchas encendidas frente a sus ojos. Nosotros obedecíamos a don Sebastián. Él nos ordenaba, chilló Gaspar. Y ustedes disfrutaban ejecutando esas órdenes, respondió María, su voz como sentencia final. Fueron atados espalda contra espalda, obligados a caminar entre burlas silenciosas de quienes alguna vez habían sido sus víctimas. El Tribunal del Dolor. A las 3 de la madrugada, los 6 capataces estaban reunidos en el patio central de la hacienda. Alrededor, 350 esclavos sostenían antorchas que iluminaban la escena como si se tratara de un tribunal ancestral. El fuego danzaba sobre los muros de piedra, proyectando sombras que parecían espíritus de todos los que habían muerto allí. Los verdugos temblaban. Vázquez lloraba y suplicaba clemencia. Santana intentaba escapar de las cuerdas, maldiciendo entre sollozos. Herrera gemía, consciente de que sus huesos pronto serían quebrados de verdad. Méndez rezaba con desesperación, murmurando Padre Nuestros. Los hermanos Ruiz apenas podían hablar, petrificados de terror. María Conceiso se adelantó, sosteniendo un libro de contabilidad que había robado de la oficina de Montemayor. Con voz firme comenzó a leer. Tomás Vázquez, 73 marcas con hierro candente. Rodrigo Santana, 31 violaciones documentadas. Luis Herrera, 18 muertes por fracturas. Antonio Méndez, 12 condenas al sol. Gaspar y Fernando Ruiz, incontables tormentos compartidos. Su letanía se extendió durante media hora. Cada crimen era una piedra arrojada contra la frágil esperanza de clemencia de los capataces. El silencio de los esclavos era absoluto, interrumpido solo por el crepitar de las antorchas. Finalmente, Kwame alzó el hierro candente que había preparado Suberi. Hoy no hay cadenas. Hoy no hay látigos. Hoy solo hay fuego y justicia. Los esclavos respondieron con un murmullo que se convirtió en coro. Justicia, justicia, justicia. La primera llama. Los cuerpos de los capataces fueron amarrados a 6 postes de madera, cada uno rodeado por piras de leña cuidadosamente preparadas. Suberi encendió los hornos improvisados donde hervía aceite. El humo espeso llenó el aire con un olor denso, mezcla de grasa y fuego. El primero en ser llevado fue Tomás Vázquez. Lo desnudaron, lo cubrieron con aceite hirviendo y cuando gritó de dolor, Kwame le estampó el hierro candente en el pecho, grabando una letra A, asesino. Los gritos desgarradores atravesaron la madrugada, despertando a toda la comarca. Las haciendas vecinas escucharían ese sonido por años en sus recuerdos. No era solo un hombre ardiendo, era un sistema entero temblando ante la venganza. Mientras el cuerpo de Vázquez se retorcía en llamas, Kwame miró hacia la mansión principal, donde don Sebastián de Montemayor y su familia observaban desde las ventanas selladas. Levantó la voz, firme y cortante. Esto apenas comienza. Y el fuego se elevó, iluminando el inicio de la noche más sangrienta de la historia de San Sebastián. El patio central ardía como un altar encendido para dioses antiguos.
Las antorchas formaban un círculo perfecto alrededor de las 6 piras, y las sombras de 350 esclavos vibraban sobre los muros como si los espíritus de los muertos hubieran regresado a presenciar la ceremonia. El hierro marcado sobre el pecho de Tomás Vázquez chisporroteaba, dejando en su piel la A de asesino. La leña crujía. Cada estallido parecía la réplica exacta de una costilla rota en el pasado. Siguiente, dijo Kwame sin elevar la voz. No lo necesitaba. Cada palabra suya pesaba como un decreto. A Rodrigo Santana lo acercaron al segundo poste. Intentó arrodillarse, pero las cuerdas le apretaban las piernas. Miró hacia la mansión, buscando con la mirada una ventana abierta, una sombra amiga, una señal de rescate. Encontró nada. Solo la casa sellada y los ojos invisibles de don Sebastián detrás del vidrio. Tú conoces los rezos, murmuró María Conceiso, situándose frente a él. Reza por tu alma, por las almas a las que negaste misericordia. Zuber inclinó el recipiente y el aceite hirviendo recorrió las espaldas de Santana como un río de fuego. Su grito cortó la madrugada y, por un instante, los perros de las haciendas vecinas respondieron con aullidos. Kwame alzó otro hierro al rojo y dejó sobre el esternón de Santana una P. Profanador. El aire olía a grasa, humo y sal. La procesión continuó con Luis el Quebrador Herrera. Cuando lo ataron, aún intentó justificar su ciencia. Yo calculaba golpes para no matar. Yo preservaba manos útiles. Palabras que se apagaron en el chasquido de una cuerda. María tomó la vara marcada con muescas, cada muesca un hueso roto en el pasado, y la quebró sobre el poste como si partiera en dos una era de impunidad. El hierro en el brazo de Herrera dibujó una R, rompedor. Las llamas subieron. El hombre que había estudiado donde dolía sin matar aprendía ahora la lección inversa. Hay dolores que no admiten teoría. A Antonio Méndez le temblaban los labios. Recordó quizá a cada persona abandonada bajo el sol con miel sobre heridas abiertas para atraer hormigas. Cuando el aceite tocó su cuerpo, su súplica se convirtió en lamento roto. Kwame dejó sobre su clavícula una S, sol, y entonces encendieron la pira. El fuego ascendió como si hubiera esperado esta madrugada durante siglos. Quedaban los hermanos Ruiz. Los colocaron espalda con espalda, tal como solían trabajar para multiplicar tormentos. Cuando Zuberi acercó el hierro, Gaspar gritó: «Era trabajo, era trabajo». La letra le quedó marcada en ambos. Doble culpa, doble crueldad, doble condena. Las dos piras se encendieron al mismo tiempo. Los fuegos se miraron en silencio. Durante media hora nadie habló. El círculo humano se mantuvo firme, inmóvil, con el rostro iluminado por las hogueras. No había júbilo. No había celebración. Solo un ritual del que nadie escaparía sin llevarlo escrito para siempre en la memoria. Cuando la primera pira se vino abajo, el patio pareció exhalar un aliento que no sabía que retenía. Un niño se tapó los oídos. Una mujer tomó su mano y apretó sin palabras. En la mansión, la familia Montemayor se agazapaba tras muebles volcados. Doña Esperanza, con los ojos rojos, sostenía un rosario. Don Sebastián contaba cartuchos. 8 hijos, 2 sobrinos, 6 criados leales, 12 armas. Hizo cálculos. Todos lo traicionaban. La pólvora, el número, el amanecer. Volvió a la ventana y vio a Kwame alzar el rostro hacia él, como si pudiera ver a través de la piedra y el vidrio. A las primeras luces del alba, Kwame avanzó con paso firme hasta los escalones de la casa grande. Lo acompañaban María y Zuberi. Detrás, una fila de hombres y mujeres con mosquetes, cuchillos y lanzas improvisadas. Se detuvo a 2 metros de la puerta y habló, no a gritos, sino con el volumen exacto para que la palabra se abriera paso. Don Sebastián de Montemayor. Durante años nos negó la voz. Esta es nuestra voz. Abra y de la cara. El juicio de los capataces ha terminado. Falta el suyo. La respuesta fue pólvora. 3 disparos desde una ventana alta. 2 hombres cayeron ladeados. Un tercero se llevó la mano al hombro y apretó dientes. Nadie retrocedió. Zuberi movió la cabeza, una seña breve. Los grupos laterales ejecutaron el bloqueo final. Carretas volcadas en los accesos, sogas tensadas como trampas, los graneros asegurados, los establos con puertas trabadas.
San Sebastián ya no era hacienda, era bastión. María tomó los hierros de marcar, aún manchados. Los levantó frente a la puerta como quien muestra reliquias. No huya de su firma, don Sebastián. El hierro siempre vuelve al amo. La negociación comenzó sin palabras y siguió con silencios. Desde adentro, una voz endurecida intentó recuperar el mundo perdido. Tienen dos caminos: dispersarse ahora y mendigar perdón, o esperar a que lleguen los soldados y mueran todos. El eco de esa voz, antigua y segura de sí misma, ya no aterrorizaba a nadie. La mañana creció. Un sol blanquecino entró al patio y reveló el humo alargándose hacia el valle. Mientras los mayores mantenían el cerco, grupos organizados se desplegaron con precisión. Un equipo tomó la oficina administrativa. Los libros de contabilidad se apilaron sobre una mesa. Años y años de nombres convertidos en números, muertes registradas como pérdida por deterioro. María pasó las páginas con la yema de los dedos, no para leer sino para reconocer las heridas de cada renglón. Suberi encontró correspondencias, cartas de Montemayor a otros hacendados, propuestas de formación en disciplina a cambio de oro, recomendaciones técnicas para modelos de obediencia por terror. Una línea subrayada vibró como una serpiente. San Sebastián, sistema exportable. La segunda cuadrilla aseguró el arsenal. 28 mosquetes, 15 sables, pólvora. La tercera despejó los túneles que serpenteaban bajo la hacienda. La cuarta levantó barricadas de troncos y piedras en el perímetro. La quinta comenzó a reunir víveres, agua, telas, medicinas rudimentarias. Se escuchó, por primera vez, la palabra resistir no como susurro sino como plan. A eso de las 8, la puerta principal se entornó. No en gesto de capitulación, sino en cálculo. Dos criados asomaron un pañuelo blanco. Detrás, la figura del dueño, envejecida de pronto. Bajó un escalón, sostuvo la vista, habló. No mataré a mi familia por orgullo. ¿Qué piden? María no titubeó. Justicia. Y término. Lo escrito al fin. Esta hacienda deja de ser suya hoy y para siempre. Un murmullo recorrió el patio, no de sorpresa, sí de confirmación. Juan señaló el suelo de la entrada. Aquí será su sentencia, a la vista de todos. El juicio fue breve porque las pruebas eran infinitas. Se leyeron números, se nombraron muertos, se abrieron cartas. Nadie aplaudió, nadie abucheó. Don Sebastián intentó 3 defensas: la ley, la costumbre y el imperio. Las 3 se derrumbaron ante la memoria viva de quienes estaban presentes. No torturaremos a su familia, dijo Kwame, y su voz, de pronto, fue la de alguien que carga con el peso del mundo. Nos negaron humanidad, pero no seremos como ellos. Su marca quedará en su rostro, no en los cuerpos de los inocentes. Suberi calentó 2 hierros. Cuando el metal se volvió naranja, María alzó la mirada a los presentes. N de Negreiro. Y otra N, para que el espejo le recuerde lo que el papel intentó olvidar. El hierro tocó las mejillas de Montemayor con un siseo que cortó la respiración de todos. No hubo gritos largos, solo un gemido espeso. El olor a piel quemada se mezcló con el humo de las piras que aún despedían calor. Se irá, decretó María. Una mula, agua para 3 días, la ropa puesta. Sin tierras, sin hombres, sin historia que lo absuelva. ¿Y mi familia? Alcanzó a decir, con la cara hecha brasa. Se van con usted. Lo demás queda aquí. Y lo de aquí queda libre. Las llaves de depósitos, cocheras y bodegas cambiaron de manos. Los libros de contabilidad se apilaron en la capilla como esbotos invertidos. Alguien abrió las puertas del pudridero y el aire corrió por primera vez sin olor a muerte. De los barracones salieron los ancianos a quienes les negaron el amanecer durante años. En el patio una mujer se arrodilló y tocó la tierra con la frente. Ahora sí, madre, susurró. Al atardecer, la familia Montemayor cruzó el portón. Los niños miraban sin comprender un mundo que acababa de terminar. Doña Esperanza apretaba el rosario como si con fuerza suficiente pudiera devolver el tiempo atrás. Don Sebastián montó la mula con los pómulos todavía humeantes. Antes de perderse en el camino polvoriento, volvió el rostro y dejó una amenaza que sonó a profecía. No saben lo que han hecho. El virreinato vendrá con todo. No habrá clemencia. Nadie respondió.
El silencio fue la única contestación, un silencio alto y compacto que parecía decir, que vengan. Esa noche no hubo celebración, hubo trabajo. Se distribuyeron parcelas, se trazaron turnos de vigilancia, se cavaron zanjas y se reforzaron empalizadas. En la cocina grande, donde antes se racionaban sobras, ardieron fogones para todos. Un niño rió por primera vez en la hacienda y el sonido chocó contra las piedras como si el lugar no supiera qué hacer con él. Cuando las estrellas finalmente regresaron al cielo, María se sentó en el escalón de la capilla con un cuaderno rescatado de la biblioteca. Con una pluma torpe, escribió la primera línea nueva de la historia de San Sebastián. Hoy se partió en dos el mundo. Levantó la vista hacia Kwame, que inspeccionaba el horizonte desde el campanario. Él no sonreía. No podía. Sabía leer el aire. Sabía que al otro lado de los cerros el imperio ya se había enterado. Sabía que el amanecer traería polvo de caballos, estandartes y metal. Mañana empezaremos a enseñar a los niños a leer, dijo ella, más para sí que para él. Mañana empezaremos a enseñarles a luchar, respondió Kwame sin bajar la vista. El viento nocturno trajo, desde muy lejos, el rumor de pasos que todavía no existían. En la herrería, Zuberi apagó las brasas y pasó la mano por el yunque como quien saluda a un viejo amigo. Nos queda poco tiempo, dijo, pero el tiempo que queda ya es nuestro. El cerco no se cerraba sobre ellos. Ellos habían cerrado el cerco sobre la hacienda que los había devorado. Habían recuperado el nombre, el agua, la tierra. La justicia no había sido el final, sino la puerta. En la última guardia, cuando el patio quedó quieto y solo el calor de las piras moribundas respiraba contra el suelo, Kwame murmuró hacia la oscuridad. Ama, ya comenzó. Y la noche, por primera vez en años, no fue del todo enemiga. El sol apenas había cruzado la línea del horizonte cuando los vigías en el campanario divisaron columnas de polvo en el valle. Una línea gris se extendía como serpiente entre cerros. Eran soldados, muchos. Un joven corrió por el patio, gritando con voz quebrada. Ya vienen. Más de 200. Traen caballos, traen cañones. El murmullo colectivo se extendió como ráfaga. Los niños fueron conducidos hacia los túneles subterráneos. Las mujeres recogieron flechas, cuchillos y mosquetes recuperados. Los hombres se alistaron tras las barricadas de troncos y piedras. Kwame descendió del campanario con el rostro firme, como si ya hubiera visto esa imagen en un sueño. Zuberi lo esperaba con manos ennegrecidas de carbón, mostrando lanzas improvisadas con puntas de metal. María Conceiso reunía a las mujeres en el patio, distribuyendo municiones y agua. No resistiremos como ejército, dijo Kwame en voz alta, mirando a todos. Pero no somos ejército. Somos memoria, somos justicia. Y eso es más fuerte que su pólvora. El ejército del imperio. Al mediodía, el capitán Alonso de Herrera estableció su campamento a 3 kilómetros. Sus hombres, 300 veteranos curtidos en guerras contra indígenas, desplegaron estandartes con el escudo real. Traían 12 cañones portátiles, caballería ligera y espadas que brillaban al sol. Herrera, sobrino del capataz asesinado Luis Herrera, tenía la orden del virrey grabada en la mente. Exterminio total, sin excepción. Para él no era una campaña militar, era venganza personal. No debe quedar un solo rebelde vivo, dijo a sus oficiales. Que esta tierra huela a humo y huesos para que ningún esclavo en Nueva España se atreva jamás a soñar libertad. La comunidad libre. Mientras tanto, en la hacienda, los exesclavos organizaban lo que sabían que sería su última resistencia. Cada familia recibió una parcela simbólica. No era tierra para cultivar, sino tierra para defender con la vida. Las mujeres se entrenaban con arcos y ballestas improvisadas. Los hombres practicaban emboscadas en los túneles. Los niños, escondidos bajo las piedras de la capilla, repetían las palabras que María les enseñaba. Somos libres, aunque mueran nuestros cuerpos. Aquella noche, bajo las estrellas, compartieron pan, agua y silencios. Nadie lloró. Nadie huyó. Kwame se levantó frente al fuego y habló. Hemos vivido más en estos 14 días que en todas nuestras vidas anteriores como esclavos. Si hemos de morir, será como hombres y mujeres libres. Y mientras cantemos, nadie podrá matarnos del todo.
El coro de voces respondió con un canto bajo, antiguo, traído de África. Una melodía de despedida y desafío. Los niños se quedaron dormidos con ese canto como arrullo. El primer ataque. Al amanecer del 13 de noviembre, el estruendo de los cañones rompió el aire. Las primeras barricadas de madera volaron en astillas. Los esclavos se agazaparon en las trincheras cavadas con manos desnudas. El humo se alzó sobre los cañaverales incendiados. La caballería española cargó por el camino central, pero encontró trampas ocultas, clavos de hierro, aceite derramado, zanjas profundas. 12 caballos cayeron con jinetes aplastados. La primera oleada se quebró contra la resistencia inesperada. «¡Ahora!», gritó Sueri. Desde las trincheras salieron hombres con lanzas y machetes. Atacaron como sombras, derribando soldados desconcertados por la ferocidad. La sangre española tiñó la tierra. María, con un grupo de mujeres, disparaba desde la torre de la capilla. Su puntería era devastadora. Cada flecha que lanzaba llevaba el peso de sus hijos muertos. En 3 horas, el ejército imperial había perdido más de 80 hombres. El capitán Herrera, furioso, ordenó la táctica de tierra quemada. «Si no podemos tomarlos por asalto, los quemaremos con todo adentro. Fuego por todas partes». Los soldados comenzaron a prender fuego a los campos de caña, a los graneros, a las chozas. Las llamas crecieron con el viento seco, convirtiendo el valle en un horno. El humo negro cubrió el cielo. Los exesclavos retrocedieron hacia la casa principal de piedra, la única estructura que resistía las llamas. Allí, entre muros ennegrecidos, se reunieron los sobrevivientes. Kwame observó los rostros tiznados de hollín. 87 hombres y mujeres capaces de sostener un arma. Los demás, niños y ancianos, ya estaban bajo tierra en los túneles. «Hermanos y hermanas», dijo, su voz calmada a pesar del rugido del fuego. «Hoy hemos demostrado al imperio que no somos bestias de carga. Somos leones. Y aunque el fuego consuma esta casa, no consumirá nuestro nombre». Un silencio solemne lo acompañó. Nadie habló de rendición. Nadie habló de huir. El canto de los 87. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Los 87 sobrevivientes comenzaron a cantar. Primero fue un murmullo, luego un coro potente. Cantaban en lenguas mezcladas: kikongo, yoruba, tui, portugués roto, castellano aprendido a golpes. Era un canto de funerales, de guerra, de cuna. Las voces se alzaron sobre el rugido del fuego. El eco atravesó el valle, alcanzó los oídos de los soldados. Los hombres del capitán Herrera esperaban gritos de terror, súplicas, desesperación. Pero lo que escucharon fue un himno de dignidad. Algunos veteranos endurecidos lloraron en silencio. El capitán Herrera, sorprendido por la reacción de sus propios hombres, ordenó un alto al fuego momentáneo. Nadie entendía qué clase de enemigo cantaba frente a la muerte. El desafío de Kwame. Cuando el canto alcanzó su punto más alto, Kwame salió del edificio en llamas. Llevaba en brazos una tela blanca manchada con sangre, improvisada como bandera. Con carbón y sangre habían escrito: «Libres hasta la muerte y más allá». Avanzó hacia las líneas españolas con los brazos en alto, no en rendición, sino en desafío. Su voz retumbó en todo el valle. «Podrán matar nuestros cuerpos de carne y hueso, pero no podrán matar la idea de libertad. Cada esclavo en Nueva España sabrá que aquí, en San Sebastián, fuimos libres». El cronista jesuita que acompañaba a los soldados tomó nota apresurada, con lágrimas manchando la tinta. Sabía que esas palabras no morirían aunque Kwame lo hiciera. El capitán Herrera, con la voz quebrada entre rabia y miedo, gritó la orden final: «Quemen la casa, sepulten su canto bajo cenizas». Y el sitio de San Sebastián se convirtió en el infierno definitivo. Las llamas rodeaban la casa principal como un monstruo hambriento. Los cañones seguían tronando, pero ya no quedaban barricadas ni murallas. Solo un puñado de hombres y mujeres libres, atrincherados entre piedras ardientes, cantando como si el fuego no pudiera tocarlos. Dentro, el calor era insoportable. Las vigas crujían y caían en llamas. El aire se llenaba de humo espeso, cortando la respiración. Pero nadie callaba. El canto se volvía más fuerte, como si las gargantas encontraran fuerzas en los antepasados invisibles que los acompañaban.
El último consejo. Kwame reunió a los 87 combatientes en el patio central, convertido ya en un horno. Con voz serena les habló. Hemos demostrado al mundo que no somos esclavos. Hemos vivido como hombres y mujeres libres, aunque solo fueran 14 días. Y ahora, hermanos y hermanas, vamos a morir como reyes en nuestra propia tierra. María Conceição levantó su mosquete ennegrecido y dijo con firmeza: Yo he perdido 4 hijos en la esclavitud. Pero aquí muero con la certeza de que mi nieta vivirá para recordar que fui libre. Eso me basta. Suberi, con sus brazos heridos, apoyó su machete contra el suelo. El hierro que nos encadenó hoy se convierte en nuestra lanza. Que sepan los que sobrevivan que luchamos hasta el final. Todos asintieron. No había miedo, solo fuego en los ojos. El canto de liberación. Entonces, sin que nadie diera la orden, comenzaron a cantar de nuevo. Era un canto más fuerte, más solemne que antes. Voces graves y agudas, entrelazadas como río que atraviesa montañas. Himnos de guerra de Angola, canciones de cuna de Ghana, rezos del Congo. El sonido atravesó el humo, flotó sobre los campos en llamas y alcanzó los oídos del ejército. Los soldados dejaron de disparar. Algunos se quitaron los cascos, otros cayeron de rodillas. Nunca habían presenciado semejante coraje. Incluso el capitán Herrera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante, dudó si la victoria que buscaba no sería peor derrota para su alma. El sacrificio. Las llamas se apoderaron del techo. Kwame, con la bandera improvisada en alto, salió una vez más al patio exterior. Caminó entre humo y cenizas hacia las líneas enemigas. No llevaba arma, solo la tela manchada con sangre. «Mírenos bien», gritó con fuerza que desbordaba el rugido del incendio. «Hoy mueren nuestros cuerpos, pero nace una idea. Y esa idea vivirá más allá de ustedes, más allá de mí. ¡Viva la libertad!». Un cañonazo tronó y la pared trasera de la hacienda se derrumbó. El fuego devoró lo que quedaba. Kwame fue alcanzado por metralla, pero no soltó la bandera. Cayó de rodillas, levantándola aún más alto, hasta que su último aliento salió en forma de canto. Los demás 86 se unieron a él, abrazados en círculos protectores alrededor de los niños que habían intentado salvar. Murieron cantando. Cuando el techo finalmente colapsó, el fuego selló su sacrificio para siempre. Los sobrevivientes. 3 días después, cuando los soldados se habían retirado, pensando que todo había terminado, los túneles secretos bajo la hacienda se abrieron. De las entrañas de la tierra emergieron 63 sobrevivientes. Mujeres, ancianos y niños. Entre ellos estaba Mara, la nieta de María Conceição, de apenas 8 años. Llevaba un trozo de la bandera manchada de sangre escondido en su ropa. El aire libre les golpeó el rostro con olor a cenizas. El valle era un cementerio humeante, pero sus ojos no tenían miedo. Habían visto la libertad, y nadie podría arrancarles esa memoria. La siembra del recuerdo. Los sobrevivientes fueron capturados días después y redistribuidos como esclavos en distintas haciendas, por orden del virrey. Pero llevaban dentro algo que ningún látigo podía destruir. Amara crecería para convertirse en maestra clandestina, enseñando a leer a cientos de esclavos en secreto, repitiendo siempre las palabras de su abuela. Kwame y los nuestros demostraron que somos humanos, no bestias. Nunca olviden que en San Sebastián fuimos libres. La historia se extendió de boca en boca. En Veracruz, en Morelos, en Oaxaca, en los puertos de Acapulco. Se convirtió en susurro, en rezo, en canción prohibida. El temor del imperio. En los registros oficiales, el levantamiento fue reducido a una nota marginal. Incidente sofocado con éxito. Pero la realidad era otra. En apenas 3 años, entre 1699 y 1701, se documentaron 47 levantamientos de esclavos en distintas regiones de Nueva España, todos inspirados en la memoria de San Sebastián. Los líderes se autoproclamaban hijos de Kwame o Nuevas Marías. Los amos notaron miradas más desafiantes, intentos de fuga más organizados, resistencias abiertas. El virrey prohibió bajo pena de 200 latigazos cualquier mención a San Sebastián. Pero era imposible callar una historia que había prendido fuego en las almas. El castigo de los amos. Don Sebastián de Montemayor,
dueño original de la hacienda, jamás se recuperó. Murió en la miseria, atormentado por pesadillas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: los esclavos siguen cantando. No puedo hacer que callen. El capitán Herrera, a pesar de la victoria, cargó con el recuerdo del canto hasta su muerte. En noches de silencio, creía escuchar voces en lenguas africanas que lo perseguían. Ninguna medalla imperial le devolvió la paz. El legado inmortal. Hoy, más de 3 siglos después, el levantamiento de San Sebastián sigue vivo. No como un simple episodio bélico, sino como símbolo universal de dignidad. Durante 14 días, 350 hombres y mujeres demostraron que ni las cadenas más pesadas ni el fuego más voraz podían quebrar el espíritu humano. Su sacrificio nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino un derecho sagrado. Que incluso en los momentos más oscuros, la voz de la dignidad puede alzarse como canto invencible. La masacre de San Sebastián no fue el final de una rebelión. Fue el nacimiento de una leyenda. Un recordatorio eterno de que la libertad, una vez soñada, nunca muere.